Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y estuve ausente por días, pero eso no importa, hoy traigo un nuevo fanfic What If, si prefieran se llama ¿qué hubiera pasado si el Batman de Robert Pattinson fuera parte de la cronología Kim Possible? Espero que lo disfruten. Sin más nada que decir, comenzamos. Prólogo. El comienzo de un vigilante. Bruce Thomas Wayne nació el 19 de septiembre de 1992 en la adinerada familia Wayne, hijo de Thomas y Martha Wayne, en Ciudad Gótica, Nueva Jersey. Bruce creció en la mansión Wayne. En un momento dado, Bruce observó cómo su padre operaba a Carmine Falcone, quien le salvó la vida, en la mesa del comedor de la mansión Wayne, tras recibir un disparo en el pecho. Carmine recuerda haber establecido contacto visual con el joven Bruce mientras observaba en secreto desde lo alto de las escaleras. Cuando Bruce tenía 6 años, él y sus padres se mudaron a Wayne Tower después de que la mansión se vendiera y se convirtiera en un nuevo orfanato para la ciudad. A los 10 años, durante la campaña de su padre para la alcaldía, los padres de Bruce fueron brutalmente asesinados a tiros por un asaltante desconocido mientras regresaban a casa caminando del Teatro Monarch. Como resultado, Bruce quedó al cuidado del mayordomo de su familia, Alfred Pennyworth. Este suceso cambiaría drásticamente la vida de Bruce para siempre, ya que le infundió un deseo ardiente de liberar a Gotham del crimen y la corrupción que la devoraban. Bruce tenía 13 años cuando descubrió la estación de tren abandonada Wayne Terminus, ubicada bajo la Torre Wayne, el lugar que más tarde se convertiría en la Batcueva. Wayne decidió mantener su existencia en secreto por respeto a sus padres, aunque Alfred finalmente se enteró de su existencia. A los 16, Bruce obtuvo su licencia de conducir y comenzó a usar un auto deportivo clásico, sin saber que más tarde se convertiría en el Batimóvil. A medida que Bruce crecía, Alfred comenzó a entrenarlo extensamente en varios estilos diferentes de artes marciales para que Bruce pudiera defenderse en una situación peligrosa en un lugar como Gotham. A los 17 años, Wayne regresa a Ciudad Gótica para pasar el verano tras completar su penúltimo año en un internado en el extranjero. Aunque al principio no sabe cómo pasar el verano, Wayne decide probar las carreras callejeras con el coche clásico que recibió el año anterior. Así, conoce a Dex Starling, una compañera de carreras callejeras, quien le presenta a su grupo de amigos, también corredores callejeros. Wayne nunca le dice a Starling ni a sus amigos que en realidad es Bruce Wayne, sino que usa el alias Paul. Las carreras callejeras de Wayne finalmente lo ponen en contacto con un joven de 17 años llamado Edward Nashton, quien, tras casi morir en una de las carreras callejeras ilegales del grupo, decide vengarse colocando una bomba en el coche de Starling. Esto provoca que el coche de Starling explote y se incendie. Starling casi es envuelta en llamas antes de que Wayne rompa la ventana de una patada y la salve. Wayne abandona el lugar antes de que llegue el departamento de policía de Greenwich, no sin antes llevarse una prueba del coche bomba. Starling nunca descubre que Paul es en realidad Bruce Wayne. Tras realizar pruebas a la prueba, Wayne se da cuenta de que alguien colocó la bomba e intentó matar a Starling. Sin embargo, debido a su inexperiencia y falta de entrenamiento adecuado, no logra identificar a Nashton como el culpable. Debido a esta experiencia, Wayne decide abandonar por completo las carreras callejeras. Mientras examina la prueba en la terminal Wayne, Pennyworth sorprende a Wayne al revelar que conoce tanto la existencia de la terminal como las carreras callejeras nocturnas de Wayne. Pennyworth le dice a Wayne que, en lugar de huir de lo que les sucedió a sus padres en el pasado, debería encontrar algo hacia lo que correr. Fue en ese momento que Wayne decide comenzar a entrenar para vengar el asesinato de sus padres. No volvería a tener contacto con Starling ni con Nashton durante más de una década. Al año siguiente, Wayne se graduó del internado con las mejores calificaciones de su clase. Pasó los siguientes 10 años asistiendo a varias universidades alrededor del mundo, cambiando constantemente de universidad según su campo de estudio. Estudió diversas ramas de la ciencia, incluyendo biología, química y física. Durante sus viajes al extranjero, también estudió diversos estilos de artes marciales con maestros de diversos países. De cada maestro aprendió numerosas defensas y tácticas, lo que convirtió a Wayne en un luchador verdaderamente peligroso. En algún momento, Wayne también entrenó alguna forma de salto base, lo que posteriormente le proporcionó los conocimientos para diseñar un traje de ala. Año 1 a su regreso a Ciudad Gótica. Tras años de entrenamiento, Wayne comenzó a formular un plan para combatir el crimen en la ciudad. Diseñó entonces un traje táctico protector con forma de murciélago, inspirado en la horda de murciélagos que residía en la Baticueva. En su primera noche, Wayne intentó detener a un ladrón que lo sorprendió con un ácido desconocido.
Tras investigar más a fondo, Bruce logró detener una red de explosivos dirigida por Piggy Porcello, un mafioso que trabajaba para Oswald Cobb, también conocido como el Pingüino, un teniente callejero de alto rango de la familia criminal Falcone. Fue también durante esta época que Wayne se reencontró inesperadamente con Dex Sterling, quien se veía obligado a trabajar para Porcello en aquel entonces debido a que este controlaba a su padre. Batman logró que Dex y su padre comenzaran una nueva vida en Metrópolis. Batman se reunió con Dex una última vez antes de separarse. Dex nunca supo que Batman era en realidad Bruce Wayne. Aunque Wayne inicialmente ocultó sus acciones a Alfred Pennyworth, no tardó mucho en descubrir qué hacía Bruce por la noche. Aunque Alfred intentó persuadirlo para que participara más activamente en las operaciones diarias de Wayne Enterprises, Bruce se negó y, en su lugar, le encargó la gestión de la empresa, lo que creó una pequeña brecha entre ambos. A pesar de los esfuerzos de Alfred por dirigir la empresa, Wayne Enterprises comenzó a sufrir debido a la dedicación de Bruce a combatir el crimen. Durante su primer año como justiciero, Batman forjó una estrecha relación de trabajo con el Departamento de Policía de Ciudad Gótica, en particular con el joven teniente Jim Gordon, a quien incluso llegó a considerar amigo. El dúo colocó un foco en la cima de un rascacielos abandonado que proyectaba una sombra con forma de murciélago sobre las nubes, indicándole a Batman que acudiera en su ayuda. Durante los meses siguientes, se corrió la voz de que un justiciero estaba deteniendo brutalmente a criminales por toda la ciudad, lo que contribuyó a infundir miedo en el submundo de Gotham. Batman detuvo a varios criminales, como cuando salvó a un niño de ser golpeado por una pandilla. También derrotó a un traficante de drogas, el Sr. Higgins, quien lo atrapó con drops y dinero en efectivo. Batman detuvo a Higgins y lo dejó en manos de la policía. En uno de estos casos, Batman salvó a una mujer llamada Annie de un grupo de asaltantes. Este incidente, sin que Batman lo supiera, fue presenciado por Edward Nashton, quien comenzó a inspirarse en Batman y sus métodos. A medida que Bruce empezó a dedicar más tiempo a ser Batman, se volvió más nihilista y se obsesionó con la idea de detener a los criminales mediante el miedo y la intimidación. Durante esta época, Batman era un justiciero conocido simplemente como Venganza, y era temido no solo por los criminales, sino también por los ciudadanos. Sin embargo, Bruce empezó a sentir que su misión era inútil y que Gotham nunca estaría completamente libre de crimen. Hacia el final de su primer año, Batman entró en contacto con un monstruoso criminal conocido como el Guasón, un asesino en serie violento y psicótico. El Guasón fue posteriormente derrotado por Batman y encarcelado en el Hospital Estatal de Arkham. El Guasón desarrollaría una profunda obsesión con Batman, hasta el punto de convertirse en uno de los pocos criminales que lo perturbaban. Fin del prólogo. Y bueno, ¿qué les pareció? Comenten y comparten este prólogo y bueno, adiós.